Hola a todos. Bueno, voy a intentar explicar parte siguiente del temario, que sería lo que habríamos visto el jueves, que no hemos podido tener clase. Bueno, igualmente acordaros que os mandé un aviso de que fuerais leyendo un artículo que necesitamos para una práctica. Y así va a ser, y os comentaré un poquito más para poder realizarla online. Bueno, sobre el temario, bueno, acordaos que el otro día, la última clase, vimos lo que era, bueno, el PEC, el plan, el plan de centro, plan educativo de centro, desde donde se iban a tomar una serie de medidas para la inclusión de alumnos con necesidades específicas. Hicimos también una actividad, si os acordáis, espero que sí, sobre evaluar si el centro era o no inclusivo, con el Index for Inclusion. Acordáis que eso era importante y tuvimos una pequeña actividad, bueno, nos llevó bastante, de hecho, el otro día en clase. Bueno, dentro del proyecto educativo de centro, acordaos que hay otros documentos, entre ellos el Plan de Atención a la Diversidad. Lo que vais a ver a partir de aquí, yo me he basado utilizando este libro, que está también en la biblioteca, porque os he sintetizado y bueno, de manera pues, más escueta todo lo que considero importante sobre este plan. Bueno, realmente, igual que el PEC, el Plan de Atención a la Diversidad, es diferente para cada centro según la diversidad con la que cuente el centro. En él se van a recoger pues, unos factores idiosincráticos, es decir, las características específicas de este alumnado, porque pues, en función de eso habrá que aportar una serie de recursos, medidas, etc. Bueno, ¿quiénes elaboran el plan de atención a la diversidad? Todo esto está coordinado por el jefe de estudios y lo tiene que aprobar el consejo escolar y se van a encargar de redactarlo lo que se llama el equipo de apoyo a la diversidad, que va a estar formado por diferentes profesionales del centro educativo. Veis que hay cierta variedad entre primaria infantil, secundaria y los centros de educación especial. Básicamente, bueno, el jefe de estudios está involucrado en todo porque, entre otras cosas, lo tiene que coordinar. Y veis que, bueno, pues varía si son los especialistas de LPT, los de compensación, los de equipos o si tenemos FP en secundaria, el orientador que tenemos ya que no forma parte de los equipos en secundaria, ¿vale? Pues bueno, veis ahí un poquito que varía en función de la etapa e incluso del tipo de centro educativo, pero es un equipo de atención a la diversidad, de apoyo a la diversidad, perdón. Bueno, básicamente, ¿qué estructura, qué incluye, ¿no? El plan de atención a la diversidad? Pues obviamente pues tiene unos objetivos, concreta qué actuaciones y medidas se van a tomar. Dentro de actuaciones y medidas, esto es muy importante que diferenciéis entre lo que son actuaciones generales, medidas ordinarias y específicas. Ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Y bueno, evidentemente el plan pues también tiene un seguimiento y una evaluación. Bueno, los objetivos obviamente pues se trata de conseguir las competencias básicas, el éxito escolar. Fijaros, la prevención del absentismo y el abandono escolar. Eso es parte del plan de atención a la diversidad y como tal hay que establecer una serie de actuaciones. No es tal cual el protocolo de absentismo de la comunidad, sino son actuaciones aparte. Bueno, también va a haber una serie de actuaciones y medidas que hay que concretar, quiénes van a recibir esas actuaciones, qué recursos se ponen en marcha y por supuesto se evalúa y hay un seguimiento. Bueno, actuaciones generales. En este vídeo pues os voy a hablar de las actuaciones generales y de las medidas ordinarias. Las específicas las dejo para la semana que viene. Bueno, entre las actuaciones generales os pongo que el dibujo de varios niños quiere decir que no son para un niño particular, sino para todo el alumno. Estas, ¿de acuerdo? Perdona, sobre estas, de la 1 a la octava, ¿cuáles son los ejemplos que os pongo? Os daré feedback a través de la plataforma. Bueno, eso os va a servir para profundizar más y es la actividad la que os va a dar más información sobre las actividades generales. ¿Qué son las medidas ordinarias que también se van a dar para todos en el aula? Por eso os pongo el dibujo y veis que son varios niños. Bueno, pues estas
Son estrategias más organizativas y metodológicas que no van a tocar objetivos, contenidos, etcétera, de la etapa, pero que nos ayudan a adecuarnos y a alcanzar ese currículum. Son muchas de las que hemos visto en clase cada vez que hemos tratado alguna necesidad específica en TDA, en TEA, en discapacidad y hemos hablado de medidas metodológicas. Esas son medidas ordinarias. Bueno, ejemplos. Hay más. Son generales para todo el mundo. Pues, por ejemplo, un aprendizaje cooperativo, pues es una medida que podemos hacer para facilitarle la vida a ciertos niños con dificultades, pero que nos vale para todos. El aprendizaje por tareas, bueno, pues es mandarte una serie de tareas, lo que vais a tener que hacer ahora desde casa, ¿verdad? Y hacer alguna serie de práctica. El aprendizaje por proyectos, esto es un poco más específico, se trabaja un tema concreto. Fuera del aula, los alumnos lo van a ir realizando y el profesor pues va a dar un feedback. Bueno, depende, hay colegios que los propios alumnos pueden ofrecer un tema para el proyecto o se les facilita, etc. Bueno, el autoaprendizaje es simplemente, como dice la palabra, toda la parte que hacemos de forma autónoma, de búsqueda, de asimilación, y eso requiere muchas veces o viene encadenado a la parte del aprendizaje por proyectos o aprendizaje por tareas, ¿de acuerdo? Aprendizaje por descubrimiento, pues es plantear una hipótesis y contrastarla. Esto pues se hace muchas veces desde actividades de laboratorio o simplemente en infantil, actividades más sencillas, pues por descubrimiento. Se hace mucho en ciencia. El contacto didáctico, bueno, pues como sabéis es un acuerdo entre profesor y alumno para conseguir los objetivos. Más común a partir de primaria y secundaria. La enseñanza en multinivel, pues esto es simplemente que aplicamos diferentes métodos porque hay diferentes niveles y con un objetivo común. El taller de aprendizaje, bueno, pues se trabaja una temática durante un tiempo y en agrupaciones pequeñas. Como veis se mezclan cosas porque eso también va a suponer en parte aprendizaje cooperativo. Bueno, la organización de contenidos por centros de interés, aquí son los alumnos los que proponen y el profesor va a generar actividades a partir de ese interés. Claro, así conseguimos que muchos alumnos, por ejemplo, que estén desmotivados, pues conseguimos engancharlos. No penséis solo en alumnos con TDA, dislexia, sino pensad en todo tipo de alumnado. Pensad también en el alumnado con necesidades compensatorias, por ejemplo, ¿vale? Bueno, el trabajo por rincones, todos sabemos lo que es, se utiliza especialmente en infantil. Los grupos interactivos, pues es, vamos, como cooperativo, pero tiene más tutela de la parte del adulto. Os lo he resumido mucho. La parte de grabación de actividades lo hemos hablado un montón. Acordaos, por ejemplo, en niños con altas capacidades o con niños con dificultades. Poner diferentes niveles para conseguir la actividad, que pueda haber más o menos profundización de la actividad. Luego, bueno, a veces vamos a tener que adaptar materiales de actividades, acordaos, por ejemplo, en casos de discapacidad visual o auditiva. Hemos hablado en clase ejemplos, ¿verdad? Y también podemos hacer refuerzo y apoyo curricular. Ojo, esto no significa que tengan adaptación significativa, sino que pues al mismo nivel que los compañeros, pero de una forma más simplificada o puesta un poco más ejemplificada, etcétera, pues tienes un apoyo extra. ¿Vale? No es los apoyos cuando tenemos adaptaciones curriculares significativas. El apoyo en grupo ordinario, bueno, pues depende de si puede haber un segundo profesor dentro del aula que ayuda a los que a lo mejor no se han enterado más, etcétera. La tutoría entre iguales, bueno, esto sabemos ya, pues un alumno que vaya mejor, que pueda ayudar o trabajar con un objetivo común con otros que lo necesitan más. Y bueno, la enseñanza compartida sería profesores que trabajan en el mismo grupo de forma conjunta. Pues lo vamos a vivir Irene y yo, pero sobre todo que estén trabajando los dos con el mismo grupo. Bueno, agrupamientos flexibles. Bueno, esto, como sabéis, pues muchas veces en función del nivel de los alumnos se les agrupa de una forma y otra para ajustarse al ritmo que tienen. Se hace muchas veces, pues por ejemplo, asignaturas como inglés.
Los desdoblamientos, pues es básicamente para disminuir esta ratio profesor-alumno, hacemos dos grupos y eso nos facilita también adecuarnos más a las necesidades de los alumnos. Bueno, nuevas tecnologías, utilización flexible de espacios. También fijaros, también se considera un ejemplo la orientación para la elección de optativas. Y, por supuesto, las medidas metodológicas de las que hemos hablado para alumnos con necesidades específicas en los temas 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Todas esas metodológicas, pues de reducir la cantidad de texto a copiar, reducir la carga de deberes, todo esto se consideran medidas ordinarias. Otras que os he puesto aquí. Bueno, el Flipped Classroom es una técnica mixta. Aquí no hay una lección magistral y lo que se hace es trabajar a los alumnos a través de actividades y materiales. Se va generando un contenido, van resolviendo los propios alumnos los problemas y, como veis, los alumnos tienen que trabajar individualmente, grupalmente, pero aquí cobran protagonismo absoluto los alumnos por encima del profesor, que realmente va a tutorizar, guiar, etc. La gamificación, lo hemos hablado en clase, pues básicamente es utilizar el juego y el refuerzo para motivar a los alumnos y para que vayan consiguiendo una serie de aprendizajes. Muy importante para alumnos con problemas de conducta y en general es útil para todos, pero bueno, ir pensando en el alumnado también. Aprendizaje basado en problemas, pues bueno, resolver un problema utilizando el método de resolución de problemas. Ya sabéis, buscar una información, generar una serie de hipótesis, contrastar, etc. Y el diseño universal de aprendizaje se trata, como dice la palabra, de ajustar la actividad a todos los alumnos. Lo veréis un poquito más adelante en el tema 9, pero es básicamente que todos los alumnos accedan a la misma actividad, entonces se va a tener que adaptar la actividad. Bueno, pensamos, os he puesto aquí ejemplos de estos métodos de qué tipo serían, un poco por clarificar, pero vamos, bastante sencillo. Pues si, por ejemplo, tengo que hacer una actividad en clase de relacionar conceptos, pues esto sería aprendizaje por tareas. Me mandan la tarea en clase y pues es esto, ¿no? Un aprendizaje por tareas. El método Jigsaw, aquí veis que hay un grupo heterogéneo de alumnos, no todos les da bien lo mismo, pero todos son necesarios para realizar una parte y juntos consiguen el objetivo común. ¿Qué tipo de método será esto? Bueno, pues aprendizaje cooperativo. Bueno, imaginaos que el profesor plantea una situación sin una conclusión y los alumnos son los que generan una hipótesis y tienen que contrastar. Sería aprendizaje por descubrimiento. Para tener un caso que me han propuesto, imaginaos el caso de la asignatura, tengo que buscar información para comprender conceptos. Esto sería autoaprendizaje. Aunque luego, evidentemente, en esa resolución entre que tengo que trabajar con otros compañeros, etc. Si hay un acuerdo profesor-alumno para que el alumno tenga una actitud positiva en el aula. ¿Qué tipo de método será este? Pues el contrato didáctico. La organización por rincones en educación infantil, por ejemplo, imaginaos el rincón de la lectura, el de la calma, la naturaleza, pues obviamente será trabajo por rincones. Si a un alumno se le pide en la misma actividad un análisis más profundo de la información, os podéis imaginar en qué tipo de casos será la graduación de la actividad, por ejemplo, para niños con altas capacidades. Si utilizamos libros táctiles para toda la clase, será adecuación o elección de materiales. Si después del horario lectivo se asiste a un grupo de refuerzo, por ejemplo, de mates, ¿esto qué será? Sigue siendo una medida ordinaria, refuerzo escolar, ¿vale? Lo hemos comentado. Si, por ejemplo, utilizamos la aplicación que se llama Quizzer, que es un juego de preguntas y respuestas, donde los alumnos compiten entre sí, esto ya os imagináis, es gamificación. Si, por ejemplo, un examen lo realizo con adaptaciones visuales, pongo más espacio, la letra más grande, subrayo, pero lo hago así para todos, estoy aplicando diseño universal de aprendizaje. Sí lo hago para todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo que quiero que veáis de momento, ¿de acuerdo? Luego ya en el siguiente vídeo pues hablaré sobre medidas específicas de atención a la diversidad
que será muy importante también para la práctica que vamos a hacer, que tendremos que entregar online, de adaptaciones curriculares.